oiseaux captifs, que ce soit celle de l'habitude ou celle du despotisme, ne tolèrent pas la vie. La vie dépend de l'agitation que créent quelques individus excentriques. En hommage à cette vie, à cette vitalité, la communauté doit accepter certains risques et doit admettre une part d'hérésie. Elle doit vivre dangereusement si elle veut vraiment vivre. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. Oda a Barcelona. Milers de finestres i cors t'esguarden com bulls i et regires. La nit s'atarda. Els coixins esventrats de la memòria, la flama del teu somni, la sang nova del crim, la infàmia morta, el clam i la barreja. Barcelona. Barcelona ferida i aixalada. Repiquen les campanes soterrades, volen les creus, ocells d'incert auguri. Els murs suporten voltes invisibles, blaves banderes, panys de cel, roba blanca de núvols.
Mira, esto de mi padre es anarquista, no quería trabajar para hacer armas, y me acuerdo de una cosa cuando estábamos en Vic, durante la revolución, con un miliciano. Fue a dar una vuelta por la catedral de Vic. Está llena de soterráneos. Y mira, en aquella época mi padre fumaba bastante, pero hacía él mismo los cigarritos. Y pues llevaba papel, y cuando llegó allí abajo, que habían tantas puertas y tantos corredores por allí, dice, pues voy a poner, para poder salir, que no nos perdemos por aquí, voy a poner un papelito así en las puertas. Y bueno, fueron corriendo por allí, buscando, iban dando así por las paredes, y cuando oía que hacía como un vacío, pues miraban, pues encontraron millones y millones de oro. Es oro, ¿eh? Pues no sé, yo digo, a lo mejor el oro que lo habían traído de América, porque los curas, toda esta gente estaban por allí, por la América, ¿eh? A robar a los pobres indios. Y pues se encontró con no sé cuántos millones, esto no me acuerdo. Yo sé que siempre, mamá, hay un detalle también, cuando salieron allí con todo de tanto oro, de lingo, no sé cómo se dice en español, lingos, no, lingotes. Y, en fin, mucho oro. Y al salir, aquel muchacho, aquel miliciano, dice a papá, cuando volvieron allí al ayuntamiento, porque lo llevaron allí al ayuntamiento, y después el día siguiente lo llevaron a Barcelona, a la Generalitat, allá a Barcelona. Y dice a mi padre, ¿me podrían dar una peseta para comprarme unas espargatas? Ahí mi padre lo decía siempre, dice, mira si era honesto, y además, y mi padre igual. Cuando nos encontramos aquí en Francia sin un real, puede decir, mamá muchas veces le decía, mira, con la miseria que tenemos, ¿te habéis podido guardar un poquitito para nosotros? Y pues no, mi padre ha sido siempre muy, muy honesto. Y también encontrasteis otras cosas en la catedral. También encontraron otras cosas en la catedral escondidas, es lo que decías. En la catedral, pues claro, lo que había, pues los niños estaban allí en las paredes, niños muy pequeños, porque se ve que había muchos contactos entre las iglesias, los conventos. Habían conventos de estas monjas que están clausadas, no sé si se dice clausura. Pues se ve que tenían contactos entre ellos, porque encontraron monjas allí muertas y en estado, y otros, y bebés también, de fetus. En fin, cosas muy, muy terribles, que esto la gente que es tan católica tendrían que saber que no son tan honestos, no sé cómo decirte, que son como los demás, ¿eh? Y a lo mejor peor. Bueno, en fin, esto es un apartado que le dijo, porque ahora te voy a decir, pues te cuento cómo lo pasamos allí en Limos, ¿eh? Bueno, pues a trabajar. Y mi pobre padre allí en una fábrica que hacían para la porcelana, los hornos para cocer la porcelana, ¿eh? Era un trabajo bastante pesado. Y el pobre, él siempre decía, podríamos hacer las cosas de otra forma para que sea más fácil, para que no sea tan pesoso para nosotros. Y le decían, si no estás contento, te marchas a tu país. ¿Cuántas veces le han dicho esto? Los próximos obreros, si no estás contento, te marchas a tu país, ¿eh? Bueno, muchas cosas así. Y fue cuando, en aquella época, supimos por unos amigos que mi abuela, que se habían quedado, mi abuela y mi abuelo se habían quedado allí en la casa, claro, pues que un día, pocos días después de haber marchado nosotros, cuando entraron los nacionales, los fascistas, los franquistas, cuando entraban en un pueblo, les decían carta blanca, ¿eh? Y podían hacer lo que querían allí en el pueblo. Pues no sé quién fue, alguien que los acompañó, eran moros. Sobre todo los que acompañaban a Franco eran moros, ¿eh? Pues estos llegaron allá a nuestra casa, mi abuelo los vio venir
Y no, mi abuela, mi abuela enseguida dijo a su marido: tú escóndete, márchate, tú eres un hombre, a lo mejor te pasa algo. Vienen esta gente en casa, a ver, yo soy una mujer, a mí ya mayor, mi abuela debía tener unos 65 años, una cosa así, pero iba de luto. Iba vestida negro, como muchas mujeres en aquella época. No, iban siempre así. Cuando se les moría alguien, ya el luto para siempre. En fin, y pues bueno, mi abuelo escapa por detrás, había unas ventanas por detrás de la casa, se marcha por allí, por los campos, y ella se quedó. Así que llegaron, eran 6 marroquíes. Y empezaron a pedirle comida, que les prepara comida, a beber, pusieron a beber y a comer, y después la violaron. Y resulta cuando su marido el pobre, cuando mi abuelo volvió, la encontró ya por el suelo, llena de sangre, y resulta que murió 4 días después. Y pues la otra familia, la familia de mi madre, la abuela, enseguida dijeron, la enterraron y dijeron a mi abuelo: tú te tienes que marchar, márchate. Y se escapó de Vic y se marchó a Barcelona. Y estuvo viviendo hasta el 55, algo así, 55, 56, de limosna, pidiendo por las calles, porque se encontró sin nada. Y cuando pudimos, estábamos allí en Limos, pues mi padre lo hizo venir. Pasó la frontera así como si fuera un payés, así con un paquete así en el hombro, y al llegar a la frontera lo cogieron, lo metieron en un campo, y después mi padre fue a buscarlo allí en el campo. Y lo tuvimos en casa, pues del 56 hasta que vinieron a París. Pero a París fuimos mi hermana, una amiga y yo. Nos decidimos a venir aquí en París porque estábamos sin trabajo, había mucho paro en Limoges, la porcelana no iba muy bien, las fábricas de calzado cerraban, y decidimos de venir a París. Pero dejamos a papá y a mamá y al abuelo allá en casa, diciéndoles: de todas formas, nosotras marchamos, vamos a arreglar las cosas y enseguida que encontraremos piso, vendréis vosotros también, Y bueno, así lo hicimos. Pero aquí en París lo pasamos bastante mal también, las 3, porque no nos queríamos separar. ¿Cuántos años teníais? Y además, una cosa que no sabíamos, los extranjeros, cuando sales de un pueblo, tienes que ir a decirlo a la policía que te marchas y que vas a tal sitio y dar la dirección del sitio en donde vas. Y pues sí, lo hicimos así, al salir de Limoges lo hicimos, vamos a tal sitio en París. Pero después lo que pasaba es que íbamos en un hotel, y en aquella época era peor que ahora el alojamiento, Pues ibas a un hotel y al cabo de un mes te decían: Ale, tienen que marchar, porque si no cambiaban el precio del hotel. Cuando estás un mes, pagas cada día, un tanto cada día, y al cabo de un mes ya te pasas al mes, Y esto no les interesaba a los patrones de los hoteles. Así que nosotras, corriendo de un arrondissement de París a otro, creo que los conocimos todos, fuimos de uno al otro, pero nosotros no sabíamos que cada vez que íbamos a otro arrondissement teníamos que ir a la policía. Esto no lo sabíamos. Y un día estábamos tranquilas en el Quartier Latin, en el barrio latino en París. Teníamos unos amigos allí, unos amigos que antes vivían en Limoges como nosotros, y amigos de mis padres. Y bueno, estábamos allí y recibimos una convocación de la policía del barrio para ir, y nosotras tranquilas, vamos allí, las 3,
porque teníamos el problema también, que queríamos estar siempre juntas, y pues la mayoría del tiempo en los hoteles dormíamos dos en una cama y otra en el suelo, y cada semana cambiábamos, ¿eh? Y bueno, llegamos allí era el 6e, el arrondissement de París, y estaban allí 3 policías y empezaron a tratarnos. Nos trataron de caracoles, una cosa muy rara. Yo digo, ¿por qué caracoles? Porque dicen que los españoles corremos por todo el mundo con la casa encima. Vamos por todo el mundo así. Bueno, nos trataron de todo. Bueno, Margot, la amiga nuestra, se puso a llorar. Mi hermana, con unos nervios, c'est pas fini, con todos los bandidos que tenéis por aquí, nosotras unas 3 pobres muchachas que no hacemos nada de mal, ¿y por qué nos tratan así? Y bueno, al cabo de un rato, el inspector me llama a mí, ven para ici, ven por aquí tú. Me coge por el brazo y me lleva ya a una habitación, porque se ve que lo hace muy a menudo esto. Cuando hay alguna mujer por allí, pues se las meten en una habitación y a violarlas. Ay, también otra vez lo pasé muy mal. Pero no sé, tengo una fuerza en mí, no sé cómo es, que me pongo a hablarles, y así no fue como la otra vez que lo empecé. A no, lo traté muy bien. Cuando cerró la puerta, al cerrar la puerta, que quería besarme, enseguida me puse a hablar, porque es imposible de acordarme de lo que digo, ¿eh? Cuando me pasa una cosa así, porque me ha pasado varias veces, desgraciadamente, ¿eh? Porque te aseguro que tenía como una rabia contra los hombres, ¿eh? Te aseguro, bueno, ya había el plan económico, el plan político, pero también el plan sexual, ¿eh? Te aseguro que me daban rabia, me hacían miedo, no me podían... Mira, me casé con 31 años. ¿Eh? Y además, ¿por qué? Porque yo era la enfermera de mi marido, porque era así que lo conocí. Bueno, pasó de un caso a cosa a otra, ¿eh? Bueno, termino diciendo que, pues mira, la forma que se portaron. Y aquel hombre, aquel inspector, pues cuando se calmó y me dejó, me volvió allí con los otros, y digo, bueno, ya hemos reído bastante, ya hemos disfrutado bastante, ya basta, ¿eh? Y pues se terminó así, nos acompañó al hotel y nos explicó que cada vez que cambiábamos así de arrondissement teníamos que ir a decirlo a la policía. Bueno, así esto era en el 1954, llegamos en París, ¿eh? Y un día allí en el hotel que estábamos, dije a la patrona del hotel, no tendría una habitación para mis padres, porque los padres yo les escribía cada día y les explicaba lo que pasaba. Bueno, algunas veces no les decía todo, porque mi padre se hubiera puesto nervioso y hubiera venido a buscarnos, ¿eh? Porque es que éramos muy... teníamos confianza en toda la gente, ¿sabes? Y resulta, por ejemplo, por darte un ejemplo, un día habíamos ido al cine y al volver del cine nos habíamos olvidado las llaves para entrar ya no era un hotel, ya era un pisito, un estudio que teníamos allá 6e o 7 pisos allí arriba, y nos habíamos olvidado de la llave para entrar, y pasan 2 muchachos y nos dicen, ¿qué os pasa? No lo podíamos hacer ahora, ¿eh? ¿Qué os pasa? Y les contamos, pues venir con nosotros tenemos sitio, os vendréis a dormir en casa. Y sí, fuimos allí, cerca del Quartier Latin, y lo que me acuerdo es que tenían las sábanas muy sucias. Y uno de ellos se marchó a su casa y resulta que eran anarquistas, ¿te das cuenta? De casualidad, ¿eh? Ay, mira, ahora me viene a la memoria una canción que oía a mi padre, no me acuerdo
poco, pero en catalán, mira, te lo voy a cantar. Amb la sang dels capellans farem botifarra negra. Y ahora los demás no me acuerdo, pero esto nos hacía mucho reír porque es que los curas no los podíamos tragar, puede decir, no sé si una palabra española esta creo, en fin, para decir que esto no me sale ahora, me viene a la memoria ahora. Bueno, pues continuando con París, llegó una época también muy interesante, es cuando empezamos a... íbamos cada semana íbamos a una reunión con los anarquistas franceses, aunque eran muy diferentes de nosotros. Los anarquistas franceses eran más individualistas. Los que conocíamos allí en el grupo era el grupo Louis Michel. Es allí que conocí a mi marido. Y pues íbamos por las calles, lo que hago ahora con Greenpeace y los ecologistas, ¿sabes? Íbamos a colgar como por... carteles. Ahora no me acuerdo cómo se dice, carteles, a distribuir papeles allí por las calles. Lo hacíamos mucho por el quartier, el 11e arrondissement, el 20e, el 20. Y bueno, cada semana íbamos a la reunión, así es que teníamos contacto. Y mi padre siempre me decía, sobre todo, no dejáis los amigos libertarios. Y sí, hemos continuado siempre con ellos. Y después, pues así, como te digo, allí conocí a mi marido. Y es cuando conocimos también un grupo, fue después, un grupo para ayudar a la resistencia española. Pero no me acuerdo bien de las fechas, creo que eran los años 60. Sí, antes que naciera mi hijo, así los 59, 60, algo así. Y pues estamos con unos amigos españoles, anarquistas también, y franceses. Era una asociación que se llamaba CARE, Comité de Ayuda a la Resistencia Española. CARE. Y bueno, los años pasaron, en el 58, mis padres llegaron a París, vinieron allí también en el sitio que vivíamos, en el Quartier Latin, y un día fuimos a Limoges, porque estaba muy mal alojados allí en este hotel. Fuimos mi madre y yo a Limoges, y digo que mi madre en aquella época trabajaba de hacer la faena en casa de unos judíos. Porque siempre hemos tenido muchos contactos entre los judíos y nosotros, habíamos pasado las mismas tristezas de la vida, cosas tristes, y pues teníamos bastantes amigos, y en particular estos. Mi hermana trabajaba en la fábrica de esta gente y mi madre trabajaba hacia la faena. Pero había mucha buena relación, y resulta que pues un día, era por Navidad, fuimos mamá y yo a Limoges a ver los amigos, y también fuimos a ver esta gente, y ellos nos dijeron, pues mira, tenemos una casa en las afueras de París y que está cerrada, pues van a la casa del notario, les dan la llave y se instalan allí. Mira, esto parecía como un regalo que nos caía así, nos caía del cielo. Y bueno, contentos se instalaron mi padre y mi madre allí. Pero fue el problema del trabajo, siempre igual. Papá en París encontró trabajo, pero encontró trabajo de las 3-8, se dice, trabajar por 8 horas al día, 8 horas a la tarde, no sé cómo era, pero yo sé que muchas veces teníamos que ir cuidado que no hiciéramos ruido en el hotel, porque... Correturnos se llama, correturnos. Correturnos. La gente que hace turnos
de noche, turnos. turnos de día, turnos Sí, pues de tarde, hacía todo. turnos, los 3 turnos, voilà, eso es. Y pues en el hotel en donde estábamos había mucho ruido porque había mucha gente extranjera. Había negros, chinos, había españoles, había de todo. Y mi pobre padre empezó a estar enfermo, caer enfermo. Y así que cuando tuvimos esta cosa tan maravillosa de tener esta casa cerca de aquí, en l'Essonne, cerca de Corbeil. Bueno, se instalaron allí. Y una cosa también que había olvidado, durante la guerra civil, papá pues tenía muchas ideas, y organizó ¿cómo se dice? Para criar un gallinero grande para criar gallinas, para tener huevos, para todos estos refugiados que venían. Ya sabes que te dije que mi tío les iba a hacer la comida allí. Pues mi padre con unos amigos habían organizado esto. Y esto me viene ahora a la memoria porque este judío, ya sabes que a los judíos les interesa mucho el comercio, y dijo a mi padre, pues ya que están en este pueblo, que tienen esta casa, hay mucho terreno, pues podrían poner un gallinero allí con las... Y pues sí, mi padre lo hizo, pero al mismo tiempo trabajaba allí en una fábrica y se puso enfermo ya. Ay, mira, esto del gallinero me hace pensar en Vic otra vez. Vuelvo a Vic cuando pusieron el gallinero allí, mi padre, y el hermano de mi tío, el hermano de mi madre, el pobrecito que les ayudó un poco, pero el pobre no sabía nada de política, él nada más se había preocupado de la cocina, en fin, del hotel, de la fonda, pero como había ayudado un poco a mi padre, a los compañeros, y un día resulta que se les presenta un señor muy bien arregladito allí en el hotel y dice a mi tío, ay, ¿sabe que he perdido mi documentación? Estoy sin papeles y esto, en la época que estamos viviendo, esto no puede ser, tengo que tener una documentación. Y le dice, pues mira, podría pedir a su cuñado que está en el Comité Revolucionario, en el ayuntamiento, si me puede hacer, y le dio los datos para que le hiciera una documentación. Y sí, pues mi tío fue allí a pedir, y resulta pues que empezaron a buscar, a informarse y de dónde sale este hombre, y que es raro que haya perdido la documentación, muy raro todo esto. Y resulta que era un cura que venía de Montserrat, ¿sabes?, cerca de Barcelona. Y iba vestido de paisano, y lo que le interesaba es poder escapar, porque la mayoría se habían escapado. Dicen que mataron muchos, mataron a algunos porque también se habían portado muy mal, porque tienes que saber que algunos curas también tiraban de arriba del campanar, no sé cómo, tiraban a la gente, tiraban. En fin, es por decirte, continúo con esto, que, bueno, los milicianos, cuando fue allí al ayuntamiento, ya nos salió, lo cogieron y pues sí, lo fusilaron. Y resulta que después, cuando llegaron los franquistas allí, mi tío lo denunciaron, diciendo que era él que lo había denunciado, y lo cogieron, lo llevaron a la prisión, a Barcelona, a la prisión La Modelo, allí en Barcelona, y rápidamente lo condenaron a muerte. El pobre hombre, él que no sabía nada de nada. Estaba muy mal, y además una cosa que tenían los franquistas, que iban, mi tía lo contaba, porque iba a visitarlo, su mujer, claro, iba a visitarlo, y pues le dice que cada noche iban con una lista y decían un tal, se tiene que presentar, te tienes que presentar, y los fusilaban por la noche, Y a mi pobre tío casi cada noche le sacaban su apellido y después le decían, ah, no, es un error, no.
y el pobre parece que se desmayaba, se caía el pobre, que pues lo condenaron a muerte. Y por decir que, mira, tenía que la gente, su madre, mi abuela, fue hasta con una tía, que la tía vivía en Barcelona, la tía que era mucho más, era de la ciudad que mi pobre abuela, de allí del pueblo, y pues las dos fueron hasta como a Roma, al Vaticano, a ver el Papa. Voilà, fueron allí a ver para... Y sí, pues gracias a esta visita, le pusieron 30 años. En vez de fusilarlo, 30 años. Pero resulta que al cabo de, creo que 7 u 8 años, no me acuerdo bien, salió ciego. Lo sacaron porque era ciego, ya no. Y el pobrecito llegó allá a su casa, quería ayudar a su mujer y a su madre allí en el restaurante, y pues ya muy mal, y murió de un cáncer. Lo pasó muy mal, y además después casi no, la fonda ya no funcionaba, estaban muy marcados ya, mi pobre abuela y la tía, no, eran dos, había una hermana de mi madre y la cuñada, la mujer del tío que había muerto, y mi abuela, que era viuda ya hace muchos años que era viuda. Y bueno, lo pasaron así, también que mal. Pero esto es para decirte que, para volver a lo que había pasado allí, esto de mi tío, muy importante. Y bueno, ¿qué puedo decirte más? Ay, sí, pues mira, ahora me acuerdo también cuando, antes de terminar la guerra, cuando mi pobre padre lo llevaron a La Rochelle, ¿sabes que te hablé de La Rochelle? Que hacían bases submarinas allí. Pues también me acuerdo que con sus amigos, porque habían varios españoles allí con él, pues hacían sabotajes. Nos decía, en vez de servir para hacer las paredes, allí, era como cemento o a betón, no sé cómo se dice, y pues lo echaban al agua, al mar, echaban al mar, que esto les podía costar muy caro, le podían haber fusilado, mi padre. Pues él nos contaba eso, y estaban contentos de poder hacer algo así contra los alemanes, contra los hitlerianos. En fin, voilà. Y después pues vuelvo a contarte cuando estábamos allí en la casa, está aquí en l'Essonne. Y aquí, pues mira, como no había mucha dificultad para encontrar trabajo, pues entró en una fábrica de nuclear. Y allí pues nosotros no sabíamos qué representaba, no conocíamos el peligro de esta clase de trabajo, Y además eran gente, así como mi padre, que les hacían hacer trabajos los más peligrosos. Entraban allí, a lo mejor no tenían que estar solo unos minutos, porque si no estaban completamente irradiados. Pero es como no sabían nada de lo que pasaba, lo que representaba, y aprovechaban de ellos, Así que, mira, estuvo, no sé, muy poco tiempo, 1 año creo que estuvo trabajando allí. ¿En la CEA, en la Centre d'Énergie Atomique, el CEA? ¿Cómo? ¿El Centre d'Énergie Atomique? Oui, trabajan por Saclay. O sea, que estaban dentro del CEA. Sí, el CEA, trabajaban para el CEA. Sí, pero ellos sin saber, mi padre sin saber el peligro que representaba. ¿Sabes? En aquella época
los años 50 no se hablaba mucho de la radioactividad, esto no sabíamos lo que representaba. En fin, por ejemplo, cuando se puso muy enfermo, tenía unas crisis muy raras mi padre, y el doctor, el médico que venía, pues no sabía, no comprendía el por qué tenía estas crisis. Y pues mira, el pobre pues murió, le operaron. Y aquí en París le acompañé, lo operaron y resulta que no pudieron hacer nada. Y se murió, pues lo que nos hizo mucha pena, además de la pena de perder a mi padre, es que fue en el 67 y el 68, ya sabes lo que pasó en el 68, que esta alegría, que el mundo iba a cambiar, la sociedad iba a cambiar, y nosotras, y en aquella época yo ya estaba casada. Y pues estábamos en las barricadas con mi marido, estábamos por todas partes, además teníamos un coche, íbamos a la escuela de los Beaux-Arts, donde hacíamos los carteles, y pues íbamos a repartir, íbamos a las fábricas, que todo estaba en paro, todo estaba en huelga. Y fue unos meses muy interesantes, muy majos, y estábamos por todas partes nosotros. Vivíamos en un pueblo cerca de aquí de París, a 4 kilómetros de París, y pues allí corriendo por las noches, allí poniendo carteles, y resulta, pues mira, íbamos por las noches, allí teníamos problemas con l'ordre nouveau. L'ordre nouveau son como ahora Le Pen, los mismos. Madeleine. Sí, sí. Yo, mira, lo que me salvaba muchas veces es como yo ya tenía 40 años en aquella época, y iba siempre con gente mucho más joven que yo. Ya sabes que mi marido también es más joven que yo, tiene 7 años menos. Pues yo, mira, me arreglaba de tal forma que cuando llegaba la policía o yo hacía como si fuera una señora que se paseaba por allí, ¿sabes? Y así que siempre me escapaba. Bueno, siempre no, algunas veces me han cogido también, pero me salvaba la edad, y además yo hacía la inocente. Por ejemplo, un día estábamos colgando y estaba con unos muchachos y llegan el Ordre Nouveau con unos coches allí como si fuera estas películas de gángster, y sacaban unos bastones allí para pegarte enseguida, llegaban. Y había un muchacho allí que delante de habíamos puesto ya los carteles, y le dicen, quita esto, y él no podía hablar, estaba como paralizado el pobre muchacho, él haciendo, no. Mi marido, los otros ya habían escapado corriendo, y yo haciendo como si fuera una señora que se pasea por allí. Imagínate, eran las 11:30, algo así por la noche, pero bueno. Y yo me acerco y digo, pero ¿por qué les quieren hacer arrancar, quitar estos? Está muy bien esto, ¿por qué? Porque yo hacía la tonta, ¿sabes? Así. Y ellos no me contestaban, no decían nada, estaban allí para pegar. Y el muchacho allí, con una fuerza de voluntad, que el muchacho que decía no, y pues empezaron a abrir ventanas por allí, la gente que había oído algo, y cuando vieron que había gente que salía, pues escaparon, enseguida escondieron los matraques, y escondieron en los coches, y después los quitaron ellos mismos, arrancaron todo y se marcharon. Esto es una de las salidas. Y otra que han habido varias, pero otra que también lo pasé bastante mal, esta vez sí, porque estábamos también poniendo los carteles estos, era del tiempo de Gaulle, De Gaulle, y había unos carteles muy majos que había como, era un pez, pero solo les arêtes, no sé cómo se dice, la verdad. Espinas. Y había régimen gaulliste, régimen
vegetariano o algo así, en fin, tonterías que hacíamos. Pero estábamos colgando esto y de repente viene un coche de policía. Yo cuando veo esto, enseguida escapo y había una puerta abierta y era el médico del barrio que había salido para ver lo que pasaba, había oído correr y también habían dos muchachos que se habían escondido en su jardín. Y yo cuando vi la puerta abierta me metí allí en su casa, me senté allí, estaban allí mirando la televisión, me siento allí para mirar la televisión, hago como si fuera de la familia, ¿sabes? Y él, el médico, allí mirando lo que pasaba y unos segundos después me viene, me coge por el brazo, me dice, sus amigos, la policía los ha cogido, ¿eh? Así que usted tiene que ir con ellos. Me cogió, me llevó a la policía allí y bueno, nos metieron en el coche de la policía y yo pues, estaba muy nervioso. Un policía dio un puñetazo a uno de los muchachos que iba conmigo. Marcel no estaba con nosotros, mi marido. Estaba de viaje, no estaba él. Y resulta, nos dice, bueno, vamos a ir a Montrouge, que es bastante lejos de allí, para hacerles una convocación, no sé cómo se dice esto, para ver quién somos, para saber quién somos, en fin. Y yo durante todo el camino, además, no conocían el camino para ir allí, ¿eh? Y yo les explicaba y además hacía algo. Yo no sé contar chistes, ¿eh? Pero para que la atmósfera fuera más calma, ¿sabes? Iba buscando a ver si les puedo contar algún chiste para calmar un poco la cosa. Bueno, llegamos allí y los muchachos ya los cogieron, los metieron en otro sitio y nosotras éramos 3 muchachas, 3 mujeres, nos dieron café, además había nieve. Es una cosa que hacía mucho frío y nos dieron café, estuvimos allí pues pidiendo y también había una cosa que me hizo mucha pena, había un muchacho, allí estaba cerrado un muchacho en un, como si fuera una cabina de teléfono, lo tenían allí cerrado y me hacía muchos gestos. Yo comprendía que quería que llamara, cuando saliera, que llamara a su familia para decir que estaba allí preso, ¿eh? Y yo mirando de mirar a ver si podía notar el número de teléfono que me decía. Y había el inspector que me decía, no se lo mire que es un bandido, no se lo mire. Y cuando daba vuelta yo me lo miraba. En fin, todo esto para decir que las horas iban pasando, allí pasando, y por fin digo, pero es que puedo llamar a mi marido, porque pensaba que Marcel ya había vuelto a casa. Yo tenía al niño que lo había dejado, Mar tenía 8 años, lo había dejado a una vecina, ¿eh? Y las horas iban pasando. Y yo pensaba, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y sobre todo que Marcel no lo sabía, que yo estaba, bueno, que estaba allí presa, no lo sabía, claro. Y me dejaron telefonear, llamé y vino a buscarnos con la nieve, y además llevábamos en aquella época un coche blanco, y te aseguro que cuando íbamos allí a la Sorbonne, que íbamos por un sitio al otro con el coche blanco, te aseguro que la policía nos había notado bien, ¿eh? Estábamos bien anotados. En fin, pues nos vino a buscar y yo al salir, pues enseguida telefonear, para decir a esta gente que su hijo y ya eran las 2 de la madrugada y que contestó os cuento esto porque era pena y al mismo tiempo de risa, porque el hombre que me salió al teléfono me dice, ¿cómo? Yo no tengo nadie preso, ¿eh? ¿Qué es esto? A las 2 de la madrugada me hace levantar de la cama para decirle, oye, me hizo mucha pena porque el pobre muchacho pensaba que yo podría decirlo a su familia. Bueno, estamos pues en el 68. Corriendo por todas partes, ¿sabes? Bueno, y por fin pues se terminó mal,
por culpa de los sindicatos y el Partido Comunista. Puede decir que el ambiente que había de cambiar la sociedad, pues empezamos con unas manifestaciones ya organizadas por los sindicatos. Ya empezaron a trabajar, porque les dieron, además el gobierno ya supo también hacer las cosas, les dieron una aumentación muy importante a los obreros, así que el movimiento, con la esperanza que teníamos, el movimiento se fue calmando y se terminó. Bueno, y después, pues, claro, teníamos como mucha pena, muy desengaños, pero en fin, continuamos nuestra tarea de manera o de otra, continúan las reuniones con los libertarios y de todas formas nos dábamos cuenta que no había, éramos minoritarios, de todas formas, somos la gente así con esta conciencia de querer cambiar las formas de vivir de la gente, que además, mira, te digo esto porque aún ahora me doy cuenta que la gente nada más piensan a trabajar y consumir. Esto no es normal para un ser humano. Un ser humano tiene que tener otras aspiraciones. Y bueno, esto lo tenemos nosotros, lo llevamos nosotros los libertarios. Y es por eso también que digo, actualmente con lo que está pasando con los indignados, además fuimos juntas a recibirlos cuando llegaron de España, aquí en la Place de la Bastille, en París. Pues esto ya te da un poco de ánimo, porque te dice estos muchachos que no tienen la conciencia que tenemos nosotras de libertarias, pero ellos lo hacen en actos. Es lo que digo muchas veces, nosotros hemos hablado mucho, hemos discutido mucho entre nosotros, pero los actos han quedado muy pocos actos, ha sido mucho palabras. Y digo, estos muchachos, a lo mejor ellos sin tener nuestra conciencia libertaria, pues hacen cambiar las cosas. Yo así que lo veo, Y a mí me dio mucha ilusión y emoción cuando los vi llegar aquí en la plaza de la Bastille. Así que, mira, ahora no sé cómo te puedo decir esto, he pasado por muchas épocas, muchas etapas de mi vida, y cuando me he dado cuenta que éramos muy minoritarios, pues he mirado de hacer algunas cositas para hacer evolucionar, creo, cosa más humanitaria. Por ejemplo, durante 7 años he sido visitante de las cárceles. Iba a visitar muchachos en las cárceles. Al principio eran españoles. Me acuerdo de uno, el pobre, que había escapado de España, de una cárcel de España, durante el franquismo, claro. No sé, por poca cosa, le habían puesto 20 años. Y el pobre, pues mira, un día escapó y se vino aquí a Francia. Pero una cosa que me hizo mucha pena también es que como no llevaba documentación de ningún partido ni de ningún sindicato, pues aquí nadie le hacía caso. Así que no me acuerdo cómo fue que yo lo encontré y pues mira, me cargué de él y fue una cosa, un episodio bastante difícil porque, por ejemplo, un día hay aquí en Francia, aquí en París, una sala muy importante, la Salle de la Mutualité, que aquí se hacen muchos meetings, muchas reuniones. Y pues mira, los amigos libertarios hicieron un meeting y me dijeron de venir a hablar de este muchacho.
porque yo les dije, bueno, no tiene papeles, pero es normal, si sale de la cárcel, ¿cómo querés que tenga una carta de un sindicato o de un partido? Es imposible. Pues mira, me dijeron, pues viene, lo presentas, pero yo llegué allí temblando. Para explicar la cosa me costó mucho, es lo que te dije, que para hablar así en una sala me cuesta mucho, es muy difícil. En fin, me aplaudieron bastante, mi marido estaba allí cerca, el pobre creo que estaba cambiando de color de cara porque padecía para mí. En fin, bueno, lo salvé, puedo decir que... Bueno, pero resulta que los franceses, el gobierno francés, lo quería expulsar. Y también pues tuve que ir hasta, ¿cómo se llama esto? Para ayudar, como un tribunal. ¿La prefectura? No, no era la prefectura, es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, ¿sabes a dónde está? Pues mira, teníamos un abogado, pero como no teníamos dinero para pagar el abogado, pues un abogado de oficio. Y lo estuvimos esperando y no vino. Y resulta pues, que la secretaria le me dice, señora, pues tiene que presentar este señor al tribunal. Pues mira, no sé cómo lo hice, porque estoy incapaz de decir lo que conté a aquella gente, a los que estaban allí, que además te encuentras delante de un tribunal allí sola con el muchacho allí que lo tenía que salvar, porque si lo hubieran mandado a España, el pobre lo fusilaban, ¿eh? Y pues mira, muy contenta, empecé a hablar, y de golpe oigo que me dicen, votre client. Pensaban que yo era la abogada. Pues mira, lo salvé. Y estuve muy contenta, sí, lo salvé y no lo expulsaron. Bueno, mira, te digo esto porque hago estas cositas que no sé cómo decirte. Mis ideas libertarias, ya que no las puedo poner en práctica como quisiera que fueran las cosas, pues mira, yo hago lo que puedo de forma que mi vida sea por lo menos correcta con mis ideas. De forma global, pues mira, somos vegetarianos, que me ha costado bastante porque a mi marido le gustaba mucho la carne. En su familia comía mucha carne, es por eso que estaba muy enfermo cuando lo conocí, ¿eh? Y bueno, hemos hecho cosas, íbamos por ejemplo a las casas de payés para mirar de qué forma cultivaban los cultivos que ponían en la tierra. Es así que poco a poco estábamos con Nature et Progrès. Y de esta forma, pues, vamos haciendo, ¿cómo te puedo decir? Pues cositas que van haciendo cambiar las cosas. Y aunque sea muy lento la cosa, pues es decir que es muy lento, ¿eh? Pero mira, yo veo que, por ejemplo, hay el problema de la alimentación que va con la enfermedad. Te encuentras mejor si comes la cosa natural. Por ejemplo, también en vez de tomar medicinas así, alopatías, que vamos a la homeopatía, vamos a pues el yoga, cositas así, que te mantienen en un estado mejor que no ir al hospital a tomar medicinas. Bueno, esto ya también va con la comida. Después también puedo decir que poco a poco me interesé también a las cosas que me parecen que no van muy bien con la salud. Pues hay el nuclear. Encontré a Greenpeace, que me pareció muy interesante la forma de actuar de Greenpeace. Les ayudé bastante, iba allí en París 2 veces por semana para ayudarles como soy secretaria, pues ayudar en la secretaría.
Y después decidí, aquí en el pueblo en donde vivimos, pues me decidí de hacer un grupo Greenpeace aquí, y ahora ya hace 15 años anda bastante bien. Pero tampoco no me da mucha satisfacción, porque esto de ir a la gente, ir a los mercados a explicar, esto ya creo que la gente tendría que saber, dar estas explicaciones sobre el nuclear, sobre lo que está pasando por todas partes. Ahora hay el problema de buscan petróleo con Gas, no petróleo, gas. El aceite, no sé cómo se dice en español, que rompen la... No, los gas de schiste, el gas de schiste. El gas de schiste, voilà. Schiste, voilà. Pues esto también, pues esto es muy malo, y pues tienes que estar siempre dando explicaciones, y, en fin, hay esto. Después, bueno, ¿qué puedo decir? Este grupo. Ahora resulta que me encuentro, no sé si es una cuestión de edad, pero soy muy sensible, y ahora me encuentro con los problemas electromagnéticos. Por todas partes, no sé qué les pasa a la gente, que no sé si es porque se han quedado muy solos, muy individualistas. Bueno, es el sistema que ha organizado esto. La gente, pues como si tuvieran miedo, están todos con el móvil. No sé si te has fijado, por todas partes en donde vas están con el móvil. Y naturalmente, pues de esta forma tienen que poner estas antenas. Y pues yo no lo soporto. No sé si es la edad o lo que es muy, muy sensible, pues me pongo mala. Cuando voy en el metro, porque para ir a París tengo media hora para ir a París, pues estoy en el RER, en el metro. Y con toda gente o hablando o haciendo juegos o en la mano, tienen el móvil. Y pues yo cuando salgo, pues el otro día me tuve que coger a un hombre que bajaba conmigo, sí, me caía, me daba vueltas, mareos, y pues que me caía. Pues mira, ahora pues estoy luchando también contra esto. He escrito al alcalde del pueblo, le hemos mandado con una amiga, le hemos mandado un libro que explica muy bien todo eso, y porque tenemos una antena muy cerca de mi casa. Y pues no hay manera, no hay manera que la quiten, porque detrás de todo esto hay mucho dinero. Siempre es el problema del dinero. Nuestra sociedad está basada sobre el dinero, sobre la finanza. Así que, ¿cómo podemos luchar? Es muy difícil, ¿eh? Yo no bajo los brazos, ¿eh? Con 84 años continúo de todas formas, ¿eh? Pero hay veces que me da rabia, ¿eh? Mira, a un momento tenía unos papelitos, porque tengo una amiga periodista que ha hecho varios libros y también papeles contra esto, el electromagnetismo. Y pues yo cuando cogía el metro me iba con un paquete de estos papelitos y los iba repartiendo a la gente que telefoneaba, pero era de risa porque se creían que les iba a pedir dinero, ¿sabes? Cuando das un papel así, decían, no, es para informar, señor, es para informar que esto dentro de unos años se encontrará con un cáncer en el cerebro. Y ya empezarán, ya hay bastantes, ¿eh? Que justamente estos días hay un hombre en Italia que se ve que para su trabajo necesitaba mucho el móvil. Pues se encuentra con un tumor en el cerebro y ataca al gobierno, ¿eh? Está atacando. ¿Ah, sí? Sí, estos días lo he oído yo en la radio. Pues a ver, mira, recordando todo esto, lo que está pasando ahora, vuelvo a lo que el ánimo de mi padre, lo que pensaban llegar a cabo con la Revolución Española, porque se habla mucho de guerra civil, pero en realidad no era la guerra civil, era se puede decir ¿cómo puede decir esto? Unos contra, no, mira, no sé decirte las cosas correctamente. Sé que era una fuerza contra otra,
y la fuerza que tenían los obreros, que eran conscientes de su problema, de la forma que estaban como esclavos, cómo los trataban. Y por otra parte, pues como ahora, la gente de dinero, el clero, esta gente que estaban al otro lado. Era verdaderamente un grupo contra otro, ¿eh? Y yo, cuando pienso con todo esto, me acuerdo de las reuniones que teníamos en casa, que mi padre, habían pues gente de la CNT y también gente del PUM, porque se tiene que saber una cosa, es que los comunistas atacaban a los anarquistas y a la gente del PUM, porque, y además cuando mi padre lo metieron en la cárcel, no fueron los franquistas, fueron los comunistas. Esto se tiene que saber también, ¿eh? Y bueno, todo esto me viene a la memoria pensando que los ánimos que tenían aquella gente, que muchos eran analfabetos, amigos de mi padre, pues eran gente que, pero tenían una voluntad, tenían como dicen los franceses, un bon sens, no sé cómo se dice en español, y que querían cambiar las cosas, y la solidaridad que había entre ellos era muy majo, era una cosa muy, muy bonita de ver cómo se trataban. No había uno que sabía más que el otro. El que había estudiado, pues hacía aprovechar los otros, ¿eh? Y yo sé que mi padre no había ido a la escuela, pues solo mira, por ejemplo, tenía todos los libros, toda la serie del hombre, El hombre y la tierra. Esto me acuerdo que eran unos libros que siempre estaba, cuando tenía un poco de tiempo, se ponía a leer allí. Y es por decir que hago, ¿cómo puedo decirte esto? Paso de una época a otra época. Y ahora esta época, pues veo que hay gente que tiene estos ánimos. Y no sé si vamos a adelantar, no sé, pero bueno, mira, estoy pensando que también no es correcto de decir siempre los comunistas, porque es verdad, yo digo los comunistas metieron a mi padre en la cárcel, pero no es eso, es el partido, no son la gente. Hay gente con mucha buena voluntad que han dado la vida y eran comunistas. Esto no se puede decir. Es verdad que hay muchas veces, hablamos así rápidamente, los comunistas. No, es el partido, y además los que recibían las órdenes de Stalin. Esto ya sabemos que cuando se han dado cuenta, pues muchos han salido del partido. Bueno, yo digo que lo importante es que la gente se dé cuenta que se tienen que cambiar las cosas y cambiar cada uno de nosotros también la forma de vivir, y darse cuenta que es el sistema, este sistema capitalista, porque mucha gente no quiere cree que no hay otra solución. Sí que hay otra solución, porque la democracia es muy buena, la democracia tiene que ser la democracia directa del pueblo, no estos que nos sirven, que están aquí, que vamos a votar, y mira, que pongan los unos o los otros. La realidad que son ellos son, en francés, de pion. En fin, voilà. Yo te digo esto porque he pensado que de golpe esto de comunistas, de verdad, hay gente que yo he conocido comunistas muy buena gente, y otros que han dado la vida también para luchar contra Franco, ¿eh? Pero bueno, mira, no sé si te puedo decir algo más. Creo que he hecho un poco, he dado la vuelta a lo que ha sido los recuerdos que tengo de mi vida. Y que la lucha sigue. Voilà, y así pues mira, el tiempo que me queda, pues continúo con lo que puedo hacer, a ver si puedo ayudar aún un poco. Seguro que sí. A
a hacer abrir el espíritu de la gente. Bueno, no, es una ambición muy grande que ya sé que no, pero mira, hago mi pequeña cosita, ¿eh? Aquí dicen el colibrí. Colibrí es un pajarito pequeño que pone su gotita de agua para apagar los fuegos, ¿eh? Pues mira, yo me considero un poco como un colibrí.